Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, te hago un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital o redes sociales de la última semana. Y ojo, que las noticias son alucinantes. Por ejemplo, te hablaré de que Spotify está probando los podcasts con vídeo de forma similar a YouTube, o que Facebook expande el uso de sus avatares personalizados, o que Instagram ha añadido el borrado por lotes de comentarios. Sí, ya podrás eliminar varios mensajes de un plumazo, y que además también ha estrenado un nuevo sticker para ayudar a los comercios locales. Por otro lado, Twitter por fin te mostrará las respuestas a los retweets. También te explicaré por qué el gobierno holandés está investigando a TikTok, o que LinkedIn ha añadido encuestas para que podamos conocer la opinión de nuestros contactos, y que además ha integrado dos de sus herramientas, Live y Events, en una nueva solución de eventos digitales. Sí, eventos digitales en directo. Y te contaré también las 4 novedades en Pinterest para ordenar mejor los tableros. Y además te enseñaré a crear salas de videollamadas en Messenger Rooms. Algo brutal. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Spotify prueba los podcasts con vídeo de forma similar a YouTube. Spotify ha comenzado a realizar pruebas para que los usuarios puedan publicar podcasts con vídeo en su app como un paso más allá dentro de su estrategia por convertirse en la principal plataforma del mundo en cuanto a este formato de contenidos. Por ello, han comenzado una fase de test junto a 2 populares youtubers. Lo que quieren probar Spotify en estos momentos es ver si los usuarios están receptivos a consumir contenidos en vídeo en la plataforma, tanto en la versión móvil como en el escritorio. Twitter te mostrará las respuestas a los retweets. Otro tema que ya adelantamos por aquí, pero que ya está operativo, y es que la red social del pajarito ha estrenado una nueva función con la que puedes ver todas las respuestas a un retweet. Se trata pues de una nueva visualización de los retweets y todo consiste en pulsar sobre el botón que indica el número de retweets realizados en la publicación. Y allí tendrás 2 secciones, una con respuesta y la otra sin respuestas. Y seguramente será en la primera donde prestes más atención, ya que puedes ver qué han respondido por texto o material multimedia los usuarios que han reenviado tu mensaje. De momento solo está para iOS, pero muy pronto aparecerá en Android. El gobierno holandés investiga TikTok. TikTok tiene ahora mismo más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo y además con una tasa de uso bastante alta. Pero ojo, que esta red social puede esconder un grave peligro para los más jóvenes, o al menos así lo considera el gobierno holandés, que ha iniciado una investigación para revisar la política de privacidad de esta red social. Pero, ¿cuál es el problema que se investiga? Pues bien, al parecer, durante la crisis del coronavirus, millones de menores se han abierto una cuenta en TikTok, pero, sin embargo, según las estrictas leyes europeas de protección de datos, TikTok debería contar con el permiso de los padres de todos los menores de 16 años. Y es que la cuestión también es que la red social es un caladero para delincuentes que buscan víctimas menores de edad, y por eso cuanto más privacidad, mucho mejor. Y tranquilos, que ya os iré informando de cómo va todo. LinkedIn añade encuestas para que podamos conocer la opinión de nuestros contactos. Y más cosas que ya he ido anunciando por aquí, y es que LinkedIn ha lanzado su herramienta para crear encuestas, y funciona de forma similar a las encuestas que ya hemos visto en otras redes sociales como Facebook y Twitter. Así, debemos empezar con una publicación nueva y darle a crear una encuesta. Simplemente tendremos que escribir la pregunta y las opciones de respuesta. Se podrán poner 2 como mínimo o 4 como máximo, y tendremos que seleccionar también la duración de esta encuesta. Esta podrá ir desde las 24 horas hasta las 2 semanas, y creo que va a ser algo que se use mucho. LinkedIn integra sus herramientas Live y Events en una nueva solución de eventos digitales en directo. Y más de LinkedIn, y es que han anunciado una nueva solución de eventos digitales en directo. Una solución que es fruto de la integración de 2 de sus herramientas, tanto Live como Events. LinkedIn Live, por un lado, permite la transmisión de los vídeos en directo para aumentar la interacción con el público profesional, mientras que LinkedIn Events
permite crear y unirse a eventos. Así, la integración de estas dos herramientas busca aunar lo mejor de ambas en una solución que permita mantener el contacto entre profesionales. Y me parece una gran opción. 4 novedades en Pinterest para ordenar mejor los tableros. Para que nos sea más fácil guardar los contenidos que cada usuario guarda en su perfil, Pinterest ha lanzado una serie de novedades para los tableros. Por ejemplo, primero, la posibilidad de incorporar notas. Así, los usuarios a partir de ahora podrán añadir detalles como ingredientes para una receta, organizar una actividad para el fin de semana o escribir una lista de tareas directamente en el tablero. Segundo, añadir una fecha. Y de esta manera, los usuarios podrán incorporar una fecha en el tablero para así realizar un seguimiento de su progresión. Tercero, podrás agrupar automáticamente los pines en secciones. Y es que Pinterest ofrecerá consejos a los usuarios sobre cómo ordenar mejor sus tableros y crear subtableros de forma automática, como si fuese un asistente personal. Por ejemplo, si tienes un tablero con comida, Pinterest podría sugerirte que lo organices en carnes, pescados y verduras. Y por último y cuarto, tendremos plantillas para secciones. Así, al guardar un nuevo pin, Pinterest te ofrecerá también consejos para organizar mejor el tablero, aunque solo se haya subido una foto. Por ejemplo, si subes una imagen de la playa, Pinterest te ofrecerá ideas para subtableros y para la creación de recuerdos de las vacaciones, gracias siempre a sus plantillas predefinidas. ¿Cómo hacer salas de videollamadas en Messenger Rooms de Facebook? Como te dije en este canal, Facebook anunció a finales de abril Messenger Rooms, una función que te permite crear salas de videoconferencias e invitar a cualquiera a unirse. Y lo bueno es que no es necesario tener cuenta para conectarse, solo es necesario para el que crea el room. Además, Messenger Rooms te permite realizar videollamadas con capacidad para conectar a 50 personas al mismo tiempo y sin límite de tiempo. Vamos, algo que es alucinante, ya que actualmente es una de las mejores alternativas para hacer videoconferencias sin lugar a dudas. Pero, ¿cómo lo hago? Primero debes entrar a Facebook y debajo de la opción para crear una publicación verás un nuevo icono con forma de cámara. Al dar clic aquí te aparecerán 3 opciones. La primera es actividad de la sala, en donde podrás seleccionar el tema de tu sala. Después viene el momento de elegir a tus invitados. Y por último, deberías elegir la fecha y hora de tu sala. Y una vez realizado estos 3 pasos, das clic en siguiente y de forma automática la invitación se mandará a tus invitados y tu videoconferencia se iniciará. ¿Mola, no? Facebook expande el uso de avatares personalizados. Facebook Avatar es una divertida herramienta de Facebook que, al igual que las Memoji de Apple, permite a los usuarios generar sus propias representaciones virtuales para utilizarlas en las conversaciones. Pues bien, Facebook acaba de añadir nuevas opciones, tanto de ropa, cabello y tonos de piel, ofreciendo mayores posibilidades de personalización. De esta manera, desde ahora, son más las personas o los usuarios que pueden crear sus propios avatares. Sí, parece una chorrada, pero estas cosas a la gente le gustan mucho. Instagram estrena comercios locales. Ya anunciamos algo la semana pasada, pero ya es oficial. Y es que Instagram ha estrenado una nueva pegatina para las stories que te servirá para promocionar los sitios que más te gusten de tu zona. El funcionamiento es similar al de las menciones, pero tiene una característica especial. Así, para empezar, coloca la imagen y pulsa el botón de stickers. Y entonces selecciona este nuevo sticker en forma de bolsa de compra. Y así, si el comercio tiene cuenta en Instagram, se podrá hacer la mención directamente al comercio. Pero aquí no acaba la cosa, ya que se pueden adjuntar 3 imágenes de las que el establecimiento de la marca tiene en su perfil. Estas las elige la propia aplicación, por lo que después de esto solo te queda posicionar la pegatina, poner un texto y publicarlo directamente. Y ojo, que si tienes varios comercios a los que referenciar, también lo puedes hacer en una misma historia. Interesante, ¿verdad? Instagram añade el borrado por lotes de los comentarios. Pues sí, curioso, Instagram ha incorporado la posibilidad de borrar varios comentarios a la vez, además de más opciones de privacidad. Así, la red social ha empezado a activar a sus usuarios, primero en iOS, la posibilidad de gestionar los comentarios de una publicación por lotes, que se complementará en un futuro con los comentarios destacados. Además, la aplicación añade más opciones de privacidad para controlar quién te puede etiquetar y mencionar. Por lo tanto, si necesitas borrar un puñado de comentarios, no necesitarás ir uno a uno, sino que podrás usar la opción Gestionar comentarios, seleccionar aquellos que quieres borrar
y luego borrarlos todos de un plumazo. Y ojo que la opción te permite eliminar hasta 25 comentarios a la vez. Además, dentro de poco podrás fijar comentarios en tus publicaciones para que estos se muestren en la parte superior de la vista de comentarios. Ya ves que las novedades han sido muchas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Puedes dejar todas tus opiniones en los comentarios. Me gusta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Suscríbete ya, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, que quiero que sigas, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.